Hola, bienvenidos a la Pregunta del Millón podcast una vez más. Hoy vamos a hablar un tema que yo estaba esperando y que sé que ustedes también, porque es un tema del que yo no hablo usualmente y de hecho en las redes me tienen como etiquetada como que hablo mal todo el tiempo de la finca raíz. Este es un tema que es la primera inversión de la mayoría de personas y que es muy controversial respecto a si es mejor invertir siempre en finca raíz o si hay instrumentos más apropiados dependiendo el momento de la vida de cada persona. Y por eso hoy traigo una invitada de lujo en este tema, Mabel Quintero, quien es pionera en todo este tema de finca raíz desde una óptica que a mí me encanta, que es el buen manejo de crédito. Así que Yo no sabía que así te tenían todas las personas. Muchas gracias por la invitación. Cuando tú me invitas y yo parecía a Juli no le gustan los bienes raíces y yo dije, vamos a ver con qué me sorprende. exactamente, yo digamos he sido muy crítica de la finca raíz desde la óptica de la inversión, porque siento que muchas personas invierten en finca raíz sin saber en lo que se están metiendo, ¿no? Entonces, usualmente el discurso con la finca raíz, es que eso siempre crece, es que eso es rentable, pero cuando te vas a los números es como cuánta rentabilidad tiene, eso siempre sube realmente o no, ¿cierto? Y como cualquier negocio, pues obviamente tiene unos riesgos, tiene que tener un conocimiento detrás, y por eso me gusta mucho la óptica que tú tienes, porque es una óptica de aprendamos a invertir en bienes raíces, escojamos buenos proyectos, escojamos muy bien el crédito, pongámonos lindos para el banco, y eso me parece que es como se debe hacer y no digamos un poco improvisado de, compremos que eso siempre funciona. Sí, exactamente. Yo creo que antes de venir hice como un post precisamente que hablaba de eso. O sea, es que todos los bienes raíces no sirven para invertir. Eso es lo primero. Y las personas, mi nicho más grande creo son los colombianos en el exterior. Ellos tienen mucho flujo de dinero, pero se encuentran como, venga, no, pero es que yo tengo que invertir ya. Sí. Así siempre me dicen, o sea, como que tengo que invertir ya y yo invertí ahí porque sí, acaba de atender una persona antes de ti, había comprado 3 propiedades y ninguna servía para invertir. Sí. Y él me decía, pero ¿cómo? Y yo, pero es que los números se tienen que hacer antes. Eso es otro vehículo de inversión, solamente que ese vehículo de inversión se llaman bienes raíces y tiene pues unos matices, unas particularidades, que es que la entidad financiera presta la deuda y si yo también me sé apalancar de esa deuda con buenas tasas, pues es rentable. Pero Sí. no todos los bienes raíces son rentables. Muy importante eso, entender y separar que hay bienes raíces que pueden ser para invertir y otros que pueden ser como lujo o como estilo de vida porque te parece importante tener un lugar en donde meter la cabeza, como dicen los papás. Me gustaría que antes de que arranquemos, porque siempre arrancamos a hablar, te presentes un poco más, nos cuentes pues de lo que haces. Mabel ha tenido mucha acogida en redes sociales y ha crecido bastante en este tema justamente por enseñar a tomar este vehículo de una manera adecuada, y pues me gustaría que nos cuentes un poquito más de dónde vienes, lo que haces antes de arrancar. Yo soy experta en financiación de vivienda. En realidad yo empecé a ser una asesora de crédito hipotecario hace más de 16 años y en ese proceso, cuando regresé a Medellín, yo empecé en Bogotá, yo veía que los paisas sufrían mucho porque el banco del logo amarillo les negaba. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Si hay tantas entidades financieras y todas tienen políticas tan diversas, entonces hay negocios que ni siquiera se deberían de caer. Entonces yo empecé a crear contenido, pues inicialmente contando que había un banco para cada persona, pues yo estaba solita. Hoy en día seguimos haciendo lo mismo, pero con un equipo de trabajo de más de 50 personas que apoya a los colombianos en Colombia y en el exterior para que encuentren el crédito adecuado. Y digamos que eso se llama broker y esa labor de brokeraje para colombianos en Colombia no tiene ningún costo, para colombianos en el exterior sí, pero mucha gente muchas veces me ve en las redes sociales y cree que mis servicios tienen costos y no, esos servicios no tienen costos porque somos broker autorizados de las entidades financieras, entonces son los bancos quien nos paga. Soy una mamá, soy una mamá soltera y ¿qué más me encanta hacer? Creo contenido. A ver,
en este momento, en esta etapa de la vida, en este momento cuando me estás entrevistando, yo creo que lo que más amo es crear, escribir o crear cosas creativas, porque le paré un poquito como a la parte de créditos. Obvio lo sé, y de los bienes raíces, obvio lo sé, pero quiero como seguir haciendo ese contenido de una forma más disruptiva. Y pues también tengo una comunidad de estudiantes de más de 6.000 estudiantes, un grupo con Camacol Colombia, pues un curso, y otro así solito, que es precisamente de deudas. ¿Y qué más hago? Hago muchas cosas, pero Sí, ya le iba bajando precisamente por lo que hablábamos antes de cámara, la sí, salud. tal cual. Estamos como en un proceso similar Sí, en el que y yo hemos... no creía que tú sí ibas a llegar a un proceso así, porque digamos que yo me veía como más calmada y yo veía que tú eras más estallada, aunque yo también soy estallada. Sí, Pero yo decía, no, Juli no va a llegar a estos puntos, y hablando contigo, y yo dije, qué coincidencia. sí, eso es muy chistoso porque nosotros hablamos en el tema de finanzas mucho del tema de calidad de vida, ¿no? Y a mí me encanta lo que hago y mi personalidad es esta, hacer todo a 1500 kilómetros por hora. Lo que pasa es que llegó un punto en el que ya como que mi mente y mi cuerpo no me daban y me di cuenta que me estaba sobreexigiendo porque mi ritmo normal es ese, ir a 1500 por hora, pero obviamente eso no es sostenible y he estado como en un proceso similar en el que me ha tocado definir cuáles son mis prioridades, cuáles son como, como mi equilibrio en muchos escenarios y ese tema de la salud ha sido clave en ese proceso. Es que incluso yo no sé si tú lo has notado, pero yo ya casi no me reúno con ustedes, pero es porque yo siempre que me reunía con todos nuestros compañeros, yo sentía eso que te estás mencionando. O sea, la vida a mí me frenó hace mucho tiempo, mi hijo tiene 8 años, entonces en ese momento ya entendí que no era yo y mi locura Sí, solamente, sino que tenía que dedicarle tiempo a mi hijo. Y yo siento que en ese punto a veces me rayo con los que hablan solo de inversión, porque yo, no, y la gente que yo le hago mentoría, literal solo ingresan porque quieren plata y plata y plata y plata. Yo digo, pero entonces, ¿cuándo van a descansar? ¿Cuándo van a vivir? ¿Cuándo van a criar a sus hijos? Entonces, eso, por ejemplo, como que también me ha revolcado la vida este año, y es también tener calidad de vida. Todo no es simplemente plata, 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 sino que también es como estos espacios que nos estamos compartiendo de una manera más personal, no solamente contigo, sino con las personas que nos escuchan. justamente de eso se trata este podcast y nació un poco en torno como a esta crisis de los 30 años, de decir como, bueno, yo ya he cumplido la mayoría de mis metas financieras y de éxito, ¿cierto? Como que me he proyectado profesionalmente en todos los sentidos que me imaginaba. Y llega un punto en el que digo como, bueno, ¿y qué más quiero? O sea, porque tú cumples una meta financiera e inmediatamente quieres otra y empiezas más y frené en un punto a decir, bueno, está perfecto ser ambicioso y yo quiero crecer mucho más, pero es hasta qué punto y qué voy a hacer por crecer ahí, ¿sí? Y igual todas las respuestas están bien dependiendo cada persona, pero desde el equilibrio. Y ahí cuando hice esa pausa fue que me di cuenta que la vida pues tiene muchas patas, ¿no? Es como una mesa y cualquiera de esas que descuides te va a cobrar arriendo de por vida. Y no hay peor procrastinación que la procrastinación con uno mismo. Entonces, si tú no haces ejercicio durante un montón de tiempo, llega un punto en el que te toca hacer 3 veces más para desatrasarte. Si no comes bien, si no le dedicas tiempo a tus hijos, se te fue el tren y se acabó, porque ahí no hay nada que hacer. Si se te acaba la salud, también luego vas a tener que parar un montón y justamente va un poco de eso, de hacernos esas preguntas de el para qué, ¿no? Y en este tema de finca raíz me causa, digamos, como mucha curiosidad y es un tema que he querido hablar contigo y es ese paradigma de tener la casa como un check financiero o de éxito, ¿no? Como que esto es algo que viene de mucho tiempo y es como, bueno, usted, la universidad, los hijos, la casa, el carro. ¿Cómo ves tú esa perspectiva de ese check de casa en la vida de las personas? Yo lo hablaría más algo no de éxito, bueno, sí, puede tener esa connotación, hablándolo desde algo muy objetivo, pero yo lo veo es como que las personas desde nuestra cultura colombiana, pues eso hace parte de lo que normalmente quieren. O sea, normalmente casi todas las personas, o con las que yo tengo la oportunidad de compartir, quieren tener su casa propia, pero
hablándolo desde mi perspectiva, yo pienso que las personas se vuelven más integral cuando tienen vivienda. Ejemplo, una persona, un obrero, todos los fines de semana salía del trabajo, iba a tomar, salía del trabajo, iba a tomar. En este momento, y pues pagar su arriendo normal. En este momento ya no, esa persona ya no va a salir del trabajo a tomar, sino que va a salir del trabajo a irse para su casa, a estar con su familia, porque necesita pagar la cuota de la cuota inicial o del crédito de su vivienda. Entonces, esto empieza a generar esa connotación en el hogar y ese cambio de mentalidad. Es que nosotros sí podemos tener casa propia, sí, o es que nosotros siquiera si somos dignos de tener casa propia, porque muchas personas no se creen dignas, lo ve tan grande, sí, que quizás sí puede ser un check de éxito, pero yo siento que es más como, o sea, que está tan en nuestra idiosincrasia que es importante para nosotros. Y pues yo, a ver, mi papá se casó a los 55, es decir, mi papá era una persona invidente creando a una niña y era un viejito. Entonces yo no sé si es por lo que yo vi en mi papá que hago lo que hago. Entonces voy al punto que para mí es muy importante y creo que por lo cual creo contenido, y es que más que un check de éxito, porque muchas personas lo dejan, a pesar de que lo quieren, lo dejan por diferentes cosas, porque en las redes dijeron esto, porque en las noticias en el momento que yo era joven y tenía la oportunidad dijeron esto, porque había X cantidad de gobiernos, o sea, cualquier excusa se inventaron en su vida de joven. Pero entonces mi papá llegó a la vejez con casa propia. Y eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo acepté como cierto. Pero cuando tú vas a la realidad, son los adultos mayores sin casa propia. Y eso es lo que a mí más me parte, porque todos sí podemos tener esa vivienda, no como vehículo de inversión, más como algo aspiracional, para poder llegar a la vejez, que es lo justo, que es lo mínimo, con algo, pues, donde habitar o donde meter la cabeza, como tú dices. Pero es que tiene muchas connotaciones, porque, por ejemplo, si hablamos de los hijos, de los niños, ese niño creció en un hogar, en una vivienda que tiene un hogar propio, él va a querer hacerlo, él va a querer hacerlo, pero si también hablamos de la forma económica, estamos cerrando el déficit habitacional, haciendo que los arriendos sean no tan caros. Entonces, eso tiene una connotación enorme, pero familiarmente o en las personas, sí, yo creo que las personas salen de la universidad, tienen carro y ya quieren tener su casa propia. Lo que pasa es que para mí hay dos caminos en los bienes raíces. Uno que evidentemente es la compra aspiracional y yo creo que es lo mínimo que una persona debe hacer considerando que trabaja tanto. Y la otra sí es como un vehículo de inversión y no se puede tocar la una con la otra. La gente en Instagram es como, convénceme de que comprar casa es un buen negocio. Y yo, pues es que no te tengo que convencer. Es lógico que lo que más te gastas de manera mensual es el arriendo y no es que sea un buen negocio, es que es algo que te va a mejorar tu calidad de vida. Entonces es como entender eso, o sea, no el bien raíz para yo habitarlo tiene que ser un buen negocio o tiene que ser una inversión. Evidentemente, si está montado en un vehículo de inversión, pero como lo decías anteriormente, como yo no hice un estudio de mercado, como ese no era el objetivo, no tiene que responder a los números que sí tienen que responder la inversión. Exacto, y creo que ahí hay una diferenciación enorme, y ese es el punto y es la clave de esto, y es que el hecho de tener una casa propia genera una seguridad especial, es una estructura de hogar que en el caso de que pase algo es de cierta manera como un seguro, ¿cierto? Pero diferenciarlo del tema de la inversión. Y cuando estamos hablando de una persona que no tiene mayor conocimiento, la inversión por defecto es la finca raíz y muchas veces no hacen el análisis como numérico que hay detrás, inclusive desde el crédito, ¿no? Que el crédito pues ya es una decisión de vida muy grande, más cuando es a largo plazo. Yo vengo del otro lado del charco de tu opinión y es mis papás duraron toda la vida pagando un apartamento que además estuvieron a punto de perder varias veces, o sea que pagaron tal vez 5 o 6 veces ese apartamento. Y cuando yo empecé en el mundo de las inversiones, que arranqué con muy poco capital, porque no todo el mundo tiene el capital para irse a la finca raíz, pues yo entré cerrada como la finca raíz es el peor negocio que existe, o sea, porque muchas personas dicen como, es que pagar el arriendo es botar la plata, ¿cierto? Pero está la óptica de tú estás con un crédito y le estás botando la plata al banco, ¿sí? O sea, como que no lo botas en arriendo, pero lo botas en intereses. Entonces, cuando uno se sienta y hace
proyección en el banco que te muestran cuota a cuota cuánto vas a pagar, los primeros años más del 80% es a intereses y ahí es cuando es un poco dramático. Luego cambia la tabla y se invierte, ¿no? Porque tú te comprometes con una cuota fija, al final estás metiéndole mucho a capital y poco a intereses, pero más allá, digamos, como de mi opinión y de mi sesgo, porque yo vengo de unas inversiones que son mucho más líquidas, que se arranca con poco capital y que también tienen una rentabilidad mayor, es un tema que es simplemente por desconocimiento, que es el hecho de no entender lo que pasa con el banco, de no tener como esa educación y esa proyección que tú le das a la gente para que realmente tengan una casa desde esa parte digna de tener la planificación y de entender muy bien lo que está pasando con sus números, ¿no? Lo que dices de tus papás es impresionante porque en realidad cuando están peleados con los bienes raíces es porque viene generacionalmente. Y sí, yo también creo que trato de evitar que las personas lleguen a los 60 años con un crédito, ni siquiera a los 40 quisiera que llegaran con un crédito, porque hay muchas estrategias que incluso existen hace muchos años, pero que las personas las desconocíamos. Sí, Y es acelerar los créditos de formas que la norma no lo permite, pero sobre todo tener buenas tasas de interés. Es decir, sí, el apalancamiento con la entidad financiera, que posiblemente tus papás posiblemente no lo hicieron, debería de ser con muy buenas tasas. Es evidente que la tasa de que te cobre el banco debería de ser inferior a la que el inmueble te esté dando el retorno. sí. Y eso se puede revisar en los cruces y en simuladores que uno hace antes de invertir en bienes raíces. En realidad no es que se requiera tanto capital, pero sí siento que puede ser una inversión, no solamente que alguien debe tener en el portafolio, pero para iniciar, si alguien quiere iniciar, si es muy joven, tiene muchas cosas que evidentemente las ignoran. Uno son los subsidios. Entonces, cuando tú eres joven y ganas de 0 a 4, te están dando, hoy en día, te puedo decir 100 millones de pesos en subsidios. Esta semana Sí. haciendo cuentas aquí en Medellín, 84 millones de pesos. Y vos decís, o sea, ¿cómo vas a rechazar eso? Y después la entidad financiera te entrega el resto de la plata, que es importante que esa tasa no la dejen así de mala como el banco la pone en primera colocación, porque ahí es cuando, claro, ni la valorización, ni la renta, ni nada alcanza a llegar a la tasa de interés. Entonces hay que cortarle el plazo, pues es un producto de largo plazo, pero se puede jugar con él. Y lo que dice es verdad, se desembolsa en el sistema francés. Hay que no solamente, espere, cortarle el plazo. Yo le pongo que todos esos gastos lo tenga el inquilino si es para un bien raíz. Es decir, eso antes de comprar, antes de cerrar el negocio de un bien raíz, usted debería revisar que el inquilino no solamente pueda pagar la cuota, sino la administración, los seguros, la agencia inmobiliaria y por supuesto que pague los impuestos. Eso se puede lograr. Eso me encanta lo que estás diciendo porque desde esta perspectiva la finca raíz entra a ser una inversión más activa, no de pronto con la expectativa que tiene la gente de compro y dejo 20 años, sino de estar pendiente, puedo mejorar mi tasa, puedo hacer esto, entendiendo el retorno. Y no tanto, digamos, con esta perspectiva de irse con los ojos cerrados de, es que eso siempre crece, voy a comprar en cualquier lado, pasa un poco como lo que pasa en la bolsa, ¿no? Hay que pensar en la expectativa de rentabilidad, escoger el activo, buscar que esté en un lugar seguro, no comprar un proyecto por allá que no está supervisado por nadie, sino entender que detrás de comprar pues también hay unas entidades que lo financian, unas entidades que lo aseguran y al final de todo pues tener una estructura para hacerlo de la mejor forma, ¿no? Sí, o sea, las personas indudablemente no tienen nada de educación con respecto a los bienes raíces porque la visión es muy, o sea, es muy general, es muy nula, es muy básica, pero o sea, en los bienes raíces, que yo creo que también en las inversiones que tú haces, se ganan es en la compra. Por ejemplo, hay gente que llega a mis mentorías o llega a clase y los estudiantes y quieren que yo les haga brujería a ese bien raíz. Yo digo, no, es que ese bien raíz no da para inversión. O sea, no da, incluso si se lo hubieran vendido al 50% porque los números no rentan y el inmueble está muy mal ubicado donde no genera valorización. Los bienes raíces son tan bonitos y pues tan fácil de entender a la vez que yo te digo, los ladrillos en Ibagué, en Bogotá, en Medellín, en el Amazonas valen todos igual, el cemento también, pero donde los plantes no retorna igual. Entonces ahí está lo que tú dijiste, Sí. sí hay que saber revisar dónde están plantados esos ladrillos y sí hay que saber revisar
el objetivo por el cual. Y lo otro que yo decía, pues para los jóvenes, es que el banco les presta, o sea, pero es ya tu responsabilidad. Vas a dejar esa tasa, vas a dejar esa tasa perversa. Y de pronto también es muchos cuestionamientos que yo le hago a entidades que prestan el 100%, porque yo digo, ¿cómo me le van a entregar a un joven la financiación del 100% mostrándole que es buena sin entregarle educación cuando nosotros no tenemos educación de deuda? Sí. Entonces, tus papás vivieron eso y comprendo que muchos adultos han vivido eso, pero no todo el mundo tiene que vivir eso en esta era porque ya hay demasiada información. Yo he desembolsado 3 créditos hipotecarios en Colombia en mis últimos 2 años. Me han entregado 3 apartamentos. Todos tienen tasa inferior al 0.8, los retornos son un poquito más altos del 0.9 dependiendo del inmueble y todos los créditos están a menos de 10 años. Sí. Entonces usted dice, ¿pero qué hizo? Estrategias, sí. Estrategias totalmente legal que no me descapitalizan y que en la medida de mis posibilidades siempre se las entrego al inquilino. Y eso es otra cosa. Cada año que el inmueble tiene un incremento con el IPC, tú puedes decidir acelerar el crédito con ese dinero, pero hay que saber hacer los abonos, porque si los mandan hacia la loca, pues también va a suceder que a la loca se van a inyectar. Claro. Entonces, cuando yo sé hacer esos abonos, que incluso el inquilino está pagando un incremento superior del arriendo, pues esos abonos aceleran el crédito, el mismo inquilino paga súper ligero y toda la valorización e impacto es mío. Y ya si las personas quieren invertir en otros vehículos de inversión y volver este dinero líquido, está bien. Y también las personas que compran con subsidios, los jóvenes, sí. Porque tú no te tienes que quedar con esa propiedad, eso era antes. Entonces me dicen, no, es que a mí me encantan este tipo de inversiones. Y yo, recibe que esos subsidios es como si un tío te estuviera dando un regalito, la única condición es que tiene que ser vivienda no vivienda de interés social, recibe que hay otro tío que te está entregando la entidad financiera y revisa muy bien dónde va a poner ese dinero de los tíos para que usted se pueda quedar con un muy buen remanente y poderlo invertir en otros vehículos de inversión, porque yo soy otra que también tengo que aprender a invertir en otros vehículos de inversión. Ok, excelente. No, me encanta esta conversación porque justo estamos como en puntos opuestos, pues lo digo como molestando, porque obviamente entre más creces, más capital tienes, pues el objetivo siempre y la primera regla de todo inversionista es diversificación. Y sin lugar a dudas, alguien que está en finca raíz debe migrar a productos de pronto de un poco más de riesgo, de liquidez como la bolsa, pero también alguien que está en bolsa tiene que llegar allá y son metas diferentes y frentes diferentes, pero que al final se complementan dentro de un portafolio muy sano y muy natural. Yo estoy desde la otra cara de la moneda y te confieso que mi vida financiera al principio fue un drama y en gran parte fue por el tema del crédito, porque yo arranqué mi vida financiera muy atropellada, lo primero con un crédito del ICETEX, tasa terrible, con todo mal, también me atrasé por diferentes alternativas y pues esto hace que se haga una bola de interés compuesto de deuda que es casi imposible de salir. También me endeudé en tarjetas de crédito directamente porque no me daba mi flujo para mantener la vida que tenía, no por irresponsable, sino porque no podía. O sea, de hecho, me acuerdo mucho que mi cuota de la universidad en algún momento costaba 580.000 pesos y yo me ganaba 630.000 y tenía que vivir con esto. Y la realidad era que yo vivía con la tarjeta de crédito porque no me daba la vida, y más que irresponsabilidad, pues simplemente es una falla, digamos, como en el término educativo, pues que te endeudas a través de un crédito muy fuerte. Pero yo llegué a mis 23 años, digamos que ya había saneado como todas mis deudas y todos mis problemas financieros, que los hice a través de la inversión de bolsa, lograr como tener ese capital, y dije, nunca más en mi vida vuelvo a tener un crédito. Y así fue durante muchos años, hasta que en algún momento, después de la pandemia, como que todos los bancos estaban, toma créditos, o sea, ya le colgaba a todos los bancos y en algún momento quería comprarme un carro y a mí me negaron todos los créditos y yo decía, pero si es que tengo un buen salario, tengo un portafolio, tengo un montón de cosas, ¿cómo me vas a negar un crédito? Y ahí fue como que hice clic y me di cuenta que tenía una pésima relación con los bancos, y ahí empecé como a ponerme linda para los bancos, que es algo que tú utilizas mucho en tus redes,
que me encanta hasta que hoy en día tengo una muy buena relación con el crédito, aprovecho todo el tema de tarjetas de crédito, no tengo finca raíz y no quisiera comprarla a crédito, la verdad me genera como taquicardia pensarlo. Pero sin lugar a dudas es un método de apalancamiento muy grande. Cuéntanos un poco de este tema de la relación con el crédito. ¿Qué le dices tú a una persona joven, sobre todo, que pueda aprovechar este tipo de subsidios? ¿Cómo ponerse lindo para los bancos y cómo mantener esa buena relación y no irse para todos los extremos en que no tengo ningún crédito, no quiero tarjetas, o también que se sobreendeudan y se enloquecen con las tarjetas, que son como los dos puntos de vista que se ven mucho, ¿no? Es muy raro ver una persona como en la mitad. Sí, es verdad. Pues a ver, yo soy toda holística y espiritual y yo digo, Dios me puso una labor muy pesada que es cambiar un poquito la connotación de la deuda. Pero si yo te digo en 5 segundos algo, tú vas a empezar a ponerle lógica al asunto. Si nosotros abrimos la ventana que está enfrente y miramos la universidad, nos vamos a dar cuenta que estuvo constituida y está constituida en deuda. Unicentro está constituido en deuda, las vías, los peajes, las iglesias, las alcaldías. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no pelear con algo que es natural para nosotros. Lo que pasa es que nuestros padres, familiares, viejitos de la casa han sufrido bastante con la deuda y desde la palabra ya nos programaron para correrle. Entonces, Sí, ya de manera natural le corremos a la deuda, pero la deuda no es mala. Si fuera mala, no se hubiera construido todo lo que hay, incluso este sí, edificio. La deuda es, lo malo es no saberla manejar. Entonces tú me dices, no, es que yo no quiero comprar en deuda. No lo pienses así, piensa lo que un tío te está prestando al cero coma nada para que tú vivas muy bien, para que te ganes la valorización y para que vivas posiblemente en esa casa de los sueños y toda esa valorización va a ser tuya porque es que es plata del otro. Qué chévere poder invertir con plata del otro, pero con buenas tasas de interés. sí. Sí hay un pero y hay un pero supremamente importante. Entonces, lo primero es cambiar esa connotación. Por ejemplo, eso de ICETEX yo también lo he escuchado mucho. Me dicen, es que yo salí y yo ya salí cansado, entonces yo como con ese fin de generar otra reprogramación, yo digo, ¿y cuando te aprobaron el crédito, qué sentiste? ¿Tú te acuerdas? O No, sea, no me tú como, acuerdo. no, me aprobaron ya el ICETEX, voy a poder estudiar en esta universidad, o no te acuerdas. No, eso no me acuerdo. La verdad es que para mí fue una pesadilla y eso que yo fui una persona como conservadora en términos de deuda, muy responsable y también muy juiciosa en la universidad. Entonces pasaron varias cosas. A mí me aprobaron el crédito y me lo aprobaron para pagarlo durante el año. O sea, yo tenía que terminar pagando casi toda la universidad ahí. Habían créditos que eran 30% de capital durante el estudio y 70% cuando salieras de la universidad. Había 50-50 y había 70-30. Yo tenía la opción más grande que era 70-30. Entonces realmente mi deuda era el 30%, pero los intereses volvieron ese 30% casi la totalidad de lo de la carrera. Entonces, eso para mí fue una pesadilla. O sea, yo me acuerdo y me dan ganas de ponerme a llorar porque estoy hablando de una niña de 21 años con una deuda fácilmente de 100 millones de pesos. No la iba a poder pagar nunca en la vida. Y desde mi punto de vista, eh, yo era afortunada porque yo conseguí una buena tasa, mientras estuve en buen comportamiento, porque en algún momento falló todo en mi vida, y luego por buenas notas me bajaron la tasa y me condonaron una parte. Entonces era como, yo soy la afortunada, luego veía compañeros o amigos que tenían el crédito 50-50 o 30-70 y esto era dramático. O sea, yo decía, si a mí me está chupando la vida de esta manera, ¿cómo se las va a chupar a ellos de que cuándo van a terminar de pagar esto? Luego sales tú de la universidad y tienes una expectativa de salario que no llega y dices, o sea, este fue la peor inversión de mi vida, es haberme metido a la universidad. Y a mí ese peso del crédito pues fue muy duro. Finalmente como que logré solucionarlo, pero pues una de esas razones que quedé como marcada con taquicardia con la deuda. Muchas personas me han dicho eso. Pues yo nunca tuve crédito del ICETEX, pero es un sentir colectivo. Yo siento que ahí también hay una responsabilidad del ICETEX, considerando la experiencia que ustedes tienen.
O sea, no es que esa deuda haya sido mala porque te permitió estudiar y Claro, en realidad esa entidad se creó fue para eso, pero ¿por qué sí. no les enseñan a las personas a manejar el crédito, que es un sistema de amortización, que es el efectivo anual? ¿Cómo se está liquidando el ICT? Porque el ICT se liquida como en una tasa variable. Sí, No, no es una tasa variable, es una cuota variable. La tasa posiblemente sea la misma, pero exacto. va a depender de unos factores económicos que se mueven y las personas no comprendemos eso. Y más aún, y no lo digo, no lo asevero porque no sé si existe, yo creo que solamente existe un sistema de amortización para liquidar el ICTS, entonces tú tampoco es que tengas opción, Sí, entonces te no. toca ir por ese No, y sistema. realmente pasa que, o sea, yo entré al ICETEX cuando tenía 16 años, o sea, obviamente que no entendía ni el crédito ni la vida, y es como, eso era un crédito que era respaldado por mi mamá, entonces también en el momento que yo me colgué en las cuotas, el ICETEX te llama a decir, le voy a caer a tu mamá con toda porque ella es la codeudora, entonces era realmente una pesadilla desde ese punto de vista. Y ya luego más adelante, digamos, cuando logré sanar como todas estas malas decisiones financieras, que igual fue muy rápidamente, o sea, tengo que decir que lo logré muy rápido, eh, y entendí muy rápido como el juego del interés compuesto, tanto negativo como positivo, que era clave ahí. Ya luego el tema de vivienda como que lo empecé a desplazar también por mi estilo de vida, que eso es algo que muchos mentores financieros critican y es como directamente el apartamento en el cual yo vivo es un apartamento que yo no podría comprar, pero sí puedo pagar el arriendo. Entonces, la diferencia de la cuota respecto a la diferencia del arriendo, en mi caso, por ejemplo, es abismal y también es una cantidad de capital tan grande que para mí tiene cero sentido meterlo ahí. Entonces tal vez lo que yo debería hacer es tener un inmueble de mucho menor valor que pueda ir capitalizando, que pueda aprovechar todas las herramientas que tú dices, pensándolo más en una forma de inversión que pensarlo para mí. ¿Cómo ves tú esa Esa óptica? pregunta es como, ven, pero compro para vivir o para invertir. Y yo les digo, ¿cuánto vale la propiedad donde tú habitas? Ejemplo, una parejita, me acuerdo mucho en Chía, ambos son veterinarios y me dijeron 1.400 millones. Y yo les dije, ¿y cuánto pagan de arriendo? 4 millones, ni por el berraco se van a ir de ahí, Exacto. porque ustedes están como otro abuelito llegó y los está apoyando. ¿Ustedes qué van a hacer con ese apoyo? Y ahí es que con el flujo que queda, pues invirtamos. Si decides invertir en bienes raíces, tienes que hacer como todo ese estudio que hemos hablado como en todo el espacio para que esto sí responda a la inversión que queremos que se haga. Pero recuerda que tú solamente vas a poner el 30 si es un usado. Si es un nuevo y estás en un rango de ingresos, pues te van a dar unos subsidios y el banco Exacto. te va a poner el resto. Es decir, tú sí vas a empezar a jugar con el dinero, pero no es con el dinero tuyo, Sí. es con el dinero del banco. Y pues si eres muy joven y tus ingresos te dan, pues con algo que te regalan, porque no es que ellos te lo vayan a pedir que lo regresen, pero Ok. evidentemente tú lo que haces está bien, porque con el flujo que tienes, pues inviertes. Lo que está mal es que las personas se acomoden a vivir en una casa super wow, en un barrio Exacto. super wow, asalariados, porque esa es la herida más grande, asalariados y nunca invirtieron. O sea, sí Exacto. se estaban apalancando de alguien muy bueno, se estaban apalancando de una renta muy bajita y no hicieron nada. Entonces, eso es lo que llega de pronto a cuestionar, pero vivir en arriendo en casa propia, eso ya es muy propio, eso para mí es muy personal. Bueno, excelente conclusión, porque la verdad pensé que íbamos a tener una confrontación en este punto, porque acá la conclusión es muy dada a que no necesariamente vivir en una propiedad propia es la mejor herramienta, que es a lo que yo siempre he ido y lo que yo siempre repito mucho pues en mis clases y en mis videos, porque no necesariamente obedece a una buena decisión financiera, pero si lo vemos desde la óptica que tú estás diciendo, es muy bueno. Yo no tengo ni idea de temas de finca raíz y quisiera preguntarte, digamos, como mi único acercamiento a la finca raíz ha sido un poco más este crowdfunding inmobiliario, como de pronto cosas que son mucho más pasivas en donde otra persona lo administra, etcétera. Háblanos un poquito como más al detalle de este tema de los subsidios para jóvenes, por ejemplo. Y también un tema que me toca mucho y que me parece muy importante es
No es lo mismo una vivienda propia para una persona que tiene un salario, que es muy joven, que tiene posibilidad de invertir, que para una persona que está como en una condición de vulnerabilidad. Una madre soltera con un salario muy básico. Sé que tú hablas mucho de este tipo de subsidios y me gustaría que nos expliques mucho cómo apalancarse y cómo aprovechar estas cosas. Bueno, voy a empezar contando mi historia y luego ya nos vamos desplazando hacia allá. No solamente por lo de mi papá, que tú ya sabes que era un viejito con 3 niños, mi mamá pues era una persona del hogar, por su juicio pues digamos que yo quizás estoy acá y porque papá siempre le metió fue a los bienes raíces. Pero fíjate que cuando yo tenía 23 años que vivía en Bogotá, yo compré una vivienda de interés social. En ese momento yo ganaba un salario mínimo y trabajaba en una entidad financiera. Se supone que yo iba a comprar o en la entrega me iban a dar con subsidio. ¿Yo con qué compré? Con nada. Tú separas sin nada. Y pues tú empiezas a pagar la cuota inicial, luego 3 años después la entidad financiera te presta. Esa vivienda me valía 78 millones de pesos y esa vivienda, digamos que cuando yo la fui a vender, valía ya 135, me quedaron como 94, 95 millones de pesos en la mano y el resto pues ya era pues el crédito, pues era el crédito que todavía no había alcanzado de pagar y le pagué pues a la entidad financiera. Con esa plata compré aquí en Medellín, en Estrato 5, una propiedad que me valió 285 millones de pesos. Es decir, esa vivienda de interés social a que no me dieron subsidio porque luego me empezó a ir muy bien, gracias a Dios, y ya no me dieron subsidio, que ya les voy a explicar a quién sí le aplica. Entonces lo que les quiero mostrar es que esa vivienda se convirtió en mi casa de donde habito hoy. En este momento ya se renegocio, ya próximamente me entregan una vivienda de 850 millones. Entonces tú me dices, Mabel, pero esa plata yo la pondría a mover en otros medios, ¿no? Es que yo siempre estoy invirtiendo en otros inmuebles, Sí. sino que esa plata, Mabel Quintero decidió que se iba a quedar para la casa de ella, porque para mí es importante vivir en una casa propia y es un pensamiento muy particular. Pues usted me dice, ¿te estás sobreendeudando? No. ¿Te estás sobreesforzando? No. La vivienda de interés social de la chica de 23 años se está convirtiendo en la de 850 millones. Y yo incluso contemplé, bueno, no me voy a ir a vivir en casa propia, voy a arrendar. Y fui a la urbanización donde quería vivir, 5 millones 500 la cuota del crédito, Sí. 5 mil, perdón, la cuota del arriendo, 5 millones 500 es la cuota del crédito. Y yo decía, sigamos haciendo capital con la vivienda de interés social. Entonces, ¿por qué puse mi ejemplo antes de? Porque las personas siempre me dicen, no, vivienda de interés social, ¿para qué? No sé qué. Yo, pero es que tú no te tienes que quedar ahí. Incluso yo siempre le digo a las personas que pongan el ancla, la casa de los sueños. Pero ¿qué estás haciendo hoy para llegar a esa casa de los sueños? No vas a llegar. Entonces tienes que ponerla y empezar. Los subsidios en Colombia están enfocados para los hogares de 0 a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces yo estoy en un centro comercial y la gente me para y me dice, Mabel, es que yo quisiera ayudar a mis empleados, pero el 90% de mi empresa gana un salario mínimo. ¿Cómo ellos van a comprar vivienda? Yo les digo, hombre, por Dios, si ellos son los que tienen beneficios, claro. Nosotros somos los que no tenemos beneficios. Además que no es poquito, o sea, 4 salarios mínimos son 30 salarios mínimos en caja de compensación, hoy en día son 52 millones 500. La alcaldía da, la gobernación da, entonces eso se une una masa bastante grande. Entonces yo les digo, son los que más tienen. El primero es el de caja de compensación. Aquí en Medellín no es tan asegurado como en Bogotá, porque la caja tiene menos recursos, entonces hay más limitaciones, pero igual uno compra con el subsidio de caja. Entonces, ¿cuánto nos dan? Si gano de 0 a 2, no depende de la edad. Yo, ¿por qué menciono tanto a los jóvenes? Porque es que es un nicho que uno tiene que mover. Dejan de tener beneficios por desconocimientos. Exacto. O porque se creen no merecedores o porque creen que son muy jóvenes para tener una propiedad. Entonces, no están determinados por la edad, sino por los ingresos. Entonces, los que ganan de 0 a 2 les dan 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la caja. Es decir, una entidad privada. ¿Y qué necesitas si eres independiente o prestador de servicios? Porque los independientes y prestadores de servicios ya están maquinando, pues afiliarse a una caja de compensación. Los que ganan de 2 a 4 también les dan subsidio, pero les dan más chiquitico, 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aquí solamente estoy hablando de los de caja y también tienes que cumplir unas condiciones. Recuerda el tío que te está pidiendo unas condiciones para darte esa plata, entonces las condiciones es que compres vivienda nueva, que la vivienda es de interés prioritario o vivienda de interés social, que no estés escriturado en ninguna parte del territorio colombiano, es decir, sí pudiste haber tenido viviendas, pero en el momento de la solicitud no, y que no estén reportados en centrales de riesgos porque pues se tiene que hacer un cierre financiero. Ese es el de caja, pero las personas de 0 a 2, pues como digamos no tienen tantos ingresos, hay otros subsidios de la alcaldía y del departamento o de la gobernación.
¿Y qué pasa? A estas personas de 0 a 2 se les concurre, es decir, se unen una sola persona varios subsidios. Ejemplo, aquí en Antioquia, hoy que estamos grabando, a una persona que está en el rango de 0 a 2 y se compra una vivienda de interés prioritario, le dan 84 millones de pesos entre caja de compensación y la gobernación, porque el ISBIMED en este momento lo tiene suspendido. Y en Bogotá, en tu tierra, es la alcaldía para pagar la cuota, para hacer el cierre financiero, o sea, sí, da un montón. Y las cajas de compensación dan los que te digo a la cuota inicial y les dan como 800.000 pesos para pagar el arriendo. Sí. O sea, ¿cómo no van a comprar? Y tú dices, hay demasiados subsidios, hay demasiados. Sí. O sea que aquí las promociones sí son acumulables. Sí, aquí las promociones fantástico. Sí son acumulables y las personas que tienen como más vulnerabilidad, las alcaldías o las gobernaciones, digamos que les dan un puntaje más alto y les dan más subsidios, pero recordar que no solamente la vulnerabilidad sí. me va a lograr que yo compre vivienda, porque bueno, me dieron un subsidio muy grande y la financiación. Entonces, hay veces sí se necesitan ambas cosas, pues para ser totalmente honesta. También trabajar o generar ingresos. Cuando tú hablas de una persona joven, ¿hablas hasta los 25 años? No, en realidad o sea, es que jóvenes, yo me creo joven y tengo 37, pues al que le caiga, digámoslo así, en este momento hay algo que se llama Generación FNA y lo tiene el Fondo Nacional del Ahorro, sí. que es una entidad financiera pública. Eso no es un subsidio, es un beneficio o un incentivo de una entidad financiera cuyos dueños es el Estado. Y también hay financiación del 100% a personas que estén en este rango del 0 a 2. El Generación FNA sí tiene una condición que son jóvenes entre 18 a 28. Okay. ¿Qué beneficio tienen? Que les financian el 90% con una tasa más bajita. Pero no sé, yo jóvenes le hablo incluso a las personas que se sientan identificados con mi edad, porque es que son personas que siguen estando en el rango de 0 a 4, sí. pero por desconocimiento no compran. Ok. Sí, no, quería saber si era excluyente, digamos, como la edad hasta cierto punto. En el escenario de una condición de vulnerabilidad, como lo que tú decías, yo lo pienso, por ejemplo, en torno a la señora que me ayuda con el aseo en mi casa. Madre soltera, ya una edad grande, alrededor de 52 años, gana un poco más del salario mínimo, tiene un hijo pequeño de 11 años. ¿Qué hace esta señora? O sea, yo siento que a veces los subsidios son como un poco etéreos y como que los ve uno en el periódico, pero cuando uno va y averigua nadie sabe como que a dónde debería ir ella o cómo se educa o a dónde llama o te puede llamar. Lo primero es que ya tiene caja de compensación, sí. Entonces las cajas de compensación en Bogotá tienen demasiados subsidios, es ir a solicitar el subsidio y también hacen ferias de manera constante todo el tiempo, sí. donde les muestran proyectos para que ellos puedan comprar. Entonces eso es lo primero. La alcaldía de Bogotá en este momento tiene un subsidio que se llama, lo tenía en la punta de la cabeza y le iba a decir y se me olvidó, es un subsidio que te pone una condición y te dice tienes que comprar en estos proyectos. Okay. Ella no es que vaya a acceder a ese subsidio por ser madre cabeza de hogar, porque ella va a ser, se llama subsidio preferente, ella va a ser catalogada como una empleada normal de un salario sí. mínimo, pero sí va a tener acceso al subsidio a pagar la cuota, al subsidio de hacer el cierre financiero. Es que en este momento en la alcaldía de Bogotá tienen demasiados, que tanto que yo digo, son demasiados que de verdad que lo confunden a uno. Sí. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? Lo más sencillo es inscribirse en la página del Hábitat a la oferta preferente, que es el subsidio de la alcaldía. En la caja de compensación, ir solicitando el subsidio de 30 salarios mínimos y adicional solicitar el subsidio de arriendo. Ese se monta la solicitud y ellos ya deciden si se lo dan o no. Entonces, ella ya tiene todos estos subsidios. ¿Qué pasa? Que la alcaldía, cuando hace ferias, que ellos están haciendo de manera constante por las inscripciones, dicen, estos son los proyectos donde pueden invertir esas personas de la oferta preferente y van a abrir un montón de proyectos. Pues sí. En estos días, en diciembre, muchas de las personas que trabajan en mi mentoría estaban comprando en un proyecto, pero una nota por la 13, por Ayuelos, y ese proyecto tenía oferta preferente, es decir, la gente solamente tenía que hacer el cierre financiero y la constructora ya le hacía el trámite del subsidio, del hábitat, sí. del de caja de compensación, y ahí tenían el asesor del sí. crédito. Y entonces es muy fácil. Y en ese escenario, entonces, básicamente, por ejemplo, la cuota inicial va a través de esos subsidios, o sí. como es sobre planos, tiene un tiempo para pagarlo. Tiene un tiempo para pagarlo y la idea es que ella complemente. Exacto. Porque pues una constructora no te va a vender solamente que el 30% sea subsidios, porque ellos necesitan liquidez y necesitan claro. algo mensual,
pero también porque deberíamos de hacerlo nosotros desde nuestra conciencia. Ve, nunca hemos ahorrado, nunca hemos hecho esto, nos vamos a lanzar de un crédito. No, empiecen a coger un hábito para pagar su cuota inicial y después llegar. Pero lo más normal, hoy en día sí pueden haber proyectos de vivienda que se puedan comprar todo a subsidios, Ok, pero pues eso depende de... Y otra cosa, que tampoco lo aclaré, esa vivienda que yo compré, la compré porque ahí era donde me alcanzaba, sí, Juli, y era en Achazipa, Cundinamarca. Yo soy de Gran Antioquia, o sea, yo soy del oriente antioqueño, y a mí sí, me decían que por qué compré, y yo, pues era donde me alcanzaba. Entonces, eh, eh, tomando las palabras de la señorita, ustedes pueden comprar donde les alcance. Ay, pero es que esa vivienda no nos va a dar los números para inversión. Quizás no, pero tú ya estás lanzándote de un punto donde no tenías nada, incluso te sentías tan pobre mentalmente de sí poder tener esa propiedad, a lanzarte aquí y ya tener una propiedad. Entonces, esa propiedad no te gusta porque queda a las afueras de la ciudad, allá no vivirías, la puedes primero poner en renta porque es una necesidad básica primaria, o lo segundo es venderla y con esa valorización pues ya invertir como yo en una zona que sí me gusta. Entonces la gente también es, pero es que allá a mí no me gustaría, y yo, pero es que no tienes que vivir ahí, yo nunca sí, viví en Gachancipá, el inquilino pagaba la cuota de mi crédito. sí. Entonces es una muy buena forma de iniciar si tú sabes mirar esa forma de iniciar. Exacto. Obviamente, como en cualquier negocio, pues existe un riesgo, por ejemplo, en el término de no lograr alquilarla, pues vas a tener que cubrir este gasto y tienes que ser muy consciente y disciplinado financieramente. O Sí, sea, al final, todo lo que hemos venido hablando es que todo este sistema de beneficios, de subsidios, premia a las personas que tienen un buen hábito financiero, porque sí. tienen que demostrar que están ahorrando, que son consistentes, tienen que ponerse lindos para el banco y cuidarse. ¿Cómo se pone uno lindo para el banco? ¿Cómo se pone uno lindo para el banco? Es muy, muy fácil. Las personas que me están viendo, o tú, Juli, si yo llego y te digo, ay, préstame tus ahorros, 100 millones de pesos, que tú me dices que tienes ahorrados, y yo le digo, ay, préstamelos y ya. Sí, Entonces vos decís, no, venga, ¿usted qué hace? Y yo le digo, no, pues yo trabajo como prestación de servicios y a veces me consignan, a veces no, pues declaración de renta yo no tengo, pero sí, préstamelos que yo sí te pago. Entonces lo primero es que los préstamos que nos entregan o el préstamo que tú me vas a entregar, Juli, es proporcional a mis ingresos. sí, Tú tienes que asegurarte de que yo sí lo pueda claro, pagar, y pues puntualmente para vivienda nos pueden tocar hasta el 40% de nuestros ingresos. Entonces ahí ya estoy diciendo que la capacidad de pago es diferente para cada uno. sí, Lo otro es tú no te vas a arriesgar. Qué miedo, tú lo llamarías miedo, entregarme sí, ese dinero a mí, yo sin declaración, toda loquilla, pues el banco lo llama riesgo. Entonces, entre alguien esté más desorganizado, o sea, un empleado o un independiente, pues el banco se va a frenar en riesgo, y si hay alguna duda que a ellos les genera, o le ponen una tasa muy alta o les niegan. Entonces, sí, un decir de las personas es que yo le tengo que demostrar a los bancos que no necesito la plata para que me presten. Y no es así, pero si yo fuera independiente, Juli, tú no me prestarías esos 100 millones de pesos si yo no declaro, yo sí, recibo la plata a la mano, o sea, mejor dicho, ni RUT tengo. sí, Entonces tú dices, Mabel, si no sabes manejar tu plata, ¿cómo vas a manejar la mía? Entonces las entidades financieras no es que nos pidan que le demostremos que no necesitamos la plata, lo único que nos están pidiendo es orden. Entonces es no estar sobreendeudado. ¿Qué es sobreendeudado para una entidad financiera? No estar pagando en el sector financiero cuotas superiores al 20% de tus ingresos. ok, Eso lo revisan en el momento que vayan a otorgar el sí, crédito. No estar reportado, no tener moras en el sector financiero, y deben de tener antigüedad laboral. Las personas, por ejemplo, los colombianos en el exterior me dicen, voy a comprar una vivienda y me voy a regresar a Colombia en 7 meses. Y yo, si no tienes antigüedad laboral, pues no te van a sí, prestar. No, pero es que yo sí pagué la cuota inicial, ta, ta, ta. No, o sea, es que la entidad financiera es muy sí. diferente a la Es un constructora. sistema de confianza al Ajá, y final. te van a pedir una antigüedad dependiendo del tipo de contrato. Ok, Entonces, desde que el tipo de contrato sea más desvinculado a la entidad financiera, más antigüedad nos piden. En general es eso, o sea, como que tú le generes confianza a la entidad financiera, tanto en el endeudamiento, los hábitos de sí. pago y tu antigüedad laboral. Ahí hay un tema muy complejo y es que tú hablas, por ejemplo, del endeudamiento que debería ser por debajo del 20% de los ingresos, pero las mismas entidades financieras permiten que una persona se endeude mucho más allá. Entonces, digamos, teniendo en cuenta un poco lo que nos has dicho, el valor de la vivienda debería ser, y por finanzas personales, no debería ser más del 30%. Digamos que el 40% si El estás 40. pagando una cuota en finanzas personales, digamos, al libro, tú no deberías pagar más por tu lugar en donde vives que el 30%, ¿cierto? Digamos que en la teoría básica.
pero vamos a hablar del 40% con el crédito. No deberías tener un endeudamiento de más del 20%, o sea que ahí tendrías comprometidos como 60. el 60%, pero la realidad es que un banco te presta mucho más allá de eso, o sea, a mí me llegan todo el tiempo personas que están endeudadas en el 110% de sus ingresos, y entonces acá también hay una responsabilidad muy grande por parte de las entidades financieras de cómo limitar, digamos, como esto, o cómo educar a la gente en términos de crédito. Más que limitar, siento que educar. En este momento, no cuando yo empecé, a las personas les llegan preaprobados simplemente porque a la Sí. cuenta está llegando X cantidad de dinero y digamos que es una forma en que ellos buscaron o encontraron desde la tecnología para poderle colocar créditos a las personas. En ese punto, la capacidad de pago no se le revisa a la persona y Sí. se puede sobreendeudar. Lo que pasa es que es muy diferente una persona que me está recibiendo un sobreendeudamiento para X o Y cuestión a una persona que sabe que va a comprar vivienda. Esa persona sí debería de consultar, Okay. venga, yo cuánto debería estar pagando en el sector financiero, y a partir de lo que la norma dice, yo ya encaminarme para eso. Sí. Pero si es una realidad, las entidades financieras así por ley para un libre inversión o vehículo, hasta el 60% lo endeuda uno, y hay otros productos como libranza que eso ya no tiene relevancia porque ellos están atando el salario. Okay. Pero yo, más que creer que ellos son los responsables, yo creo que ambos somos responsables. Claro. Es como un proceso de ambos. Sin embargo, sí hace mucha falta la educación, pero no solamente es que ellos no le imparten, sino que las personas le cogen como fastidio a la deuda. A mí que me han aprendido como a querer, sí. Yo no sé, entonces normalmente sí les falta mucha labor pedagógica, pero más que para las personas de a pie, también para sus propios colaboradores, porque Exacto. Son los más endeudados. Total, no, y seguramente. Dijiste algo que me quedó sonando mucho y es el tema de buscar inmuebles que logren pagar la cuota. Yo, como te digo, no soy experta en este tema de finca raíz, ¿cierto? Pero lo que yo percibo, y de hecho yo hago un ejercicio muy a menudo, que es mirar cuánto cuesta el arriendo y cuánto cuesta el apartamento, e ir haciendo el paralelo, cuánto pagaría por intereses, porque yo lo comparo con un sistema como el de la bolsa de Nueva York. En esos escenarios yo veo que usualmente el crédito es un 30% más costoso que el arriendo. La cuota es un 30% más que el arriendo. Eso es lo que yo veo, digamos, en el ejercicio. Obviamente muy sesgado desde el punto de vista que yo busco en los lugares que a mí me gustaría vivir, un inmueble que yo realmente compraría para habitar. ¿Cómo se encuentra un proyecto que pague el arriendo? Porque si es un proyecto nuevo, pues no vas a tener con qué compararlo, de pronto haciendo un análisis periférico de los lugares alrededor. Sé que esto es una pregunta como la que me hacen a mí de ¿cuánto va a ganar en la bolsa? Pues no sé, o sea, esto es variable, pasan muchas cosas, hay muchos factores, pero más o menos como... Los bienes raíces no es tan variable. El estudio de mercado se puede hacer y digamos que no tendría que tener tanta variabilidad. Entonces, es muy sencillo y se los voy a explicar también de manera muy coloquial. Lo primero es, por ejemplo, tu ciudad 93,17. Yo tengo un apartamento, me valió hace más o menos 2 años 188 millones de pesos y hoy dejan renta más o menos 2.400.000. Y tú dices, más del 1. Entonces yo te digo, sí, más del 1. Y paga la cuota del crédito, y paga la administración, y paga mis seguros, y me deja un remanente. Entonces tú dices, ¿y cómo llegaste a eso? Haciendo un estudio de mercado de manera juiciosa. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, cuando hay muchos aguacates, ¿el aguacate es caro o barato? Barato. Entonces, hacete cuenta que el aguacate es terreno. En la 93,17 hay mucho aguacate o poquito aguacate. No, mucho aguacate. Si me hubiera ido para la 200, para los extremos por allá, ¿hay mucho aguacate o poquito? Poquito. Entonces, ahí ya estás filtrando. Sí. Perdón, mucho. Aquí en los terrenos de afuera, la 200, Cajita, mucho terreno, todavía hay mucho terreno. Hay mucho terreno. Entonces, sí, claro. El aguacate allá es barato. Sí. Entonces, tú ya empiezas a filtrar. Yo no busco por allá si es por inversión, busco en zonas donde no haya aguacate. Entonces, por eso me ubiqué en esa zona. Después de ubicarme en esa zona, hay que hacer un estudio de mercado y que hay que averiguar cuánto es la renta en esa zona en el momento que yo estoy comprando. Yo averigué y estaban entre 1.850.000 y 1.650.000. Te estoy diciendo que lo compré más o menos hace 26 meses. Entonces yo pongo el valor de la cuota de crédito, el valor de la renta, el valor de la cuota de crédito, y siempre simulo con tasas altas.
es decir, el 13, Sí. 12.5 para no ser tan benevolente conmigo misma. Y aquí ya me está dando, y también pregunto cuánto hace la administración, reviso las administraciones de la zona, reviso la vacancia, porque hay gente que me dice, la vacancia como 93,17 mantiene lleno, Sí. porque es una zona muy buena, entonces tú ya sabes que la vacancia pues no va a ser tanta. Entonces, aquí yo ya tengo un montón de información. Lo normal es que uno llene una tabla y estos son los datos del primer año. Ahí se me queda la gente. Y me dice, no, es que no me paga solo. Y yo sí, pues que usted no le entregan hoy, le entregan en 2 o 3 años. Entonces hay que proyectar con el IPC para poder revisar si en ese año se paga o no se paga. Y yo sí soy muy descarada en toda la bibliografía que yo he logrado leer. Yo no veo que todos los gastos se los endosen al inquilino, sino que el inversionista se queda con ellos. Yo como mi rareza es la deuda, yo sí quiero eso. Entonces yo lo que hago es, bueno, proyectemos 3 años. Entonces, en 3 años ya se sabe si se paga solo y quedan verdes y si no quedan verdes. Entonces, quedó en verde, listo. Por ese volado nos tiramos. Estamos revisando un vector, que es la renta, que los grandes inversionistas eso ni les importa. Entonces, luego yo te digo, ven, ¿tú cuánto crees que ha subido ese apartamento que yo compré en 188 millones de pesos? El que convertiste ahorita, El pues que un compré en montón, ha la subido 93,17. pues como 4 veces si lo convertí. Ah, no, porque no es el mismo de interés social. Estoy confundida No. en el ejercicio. No, no tengo ni idea. Hoy en día, si lo vendo, vale 300 millones de pesos. Sí, Entonces tú dices, has ganado todo eso en valorización. Entonces la sí, valorización más el retorno mensual se unen y eso es en realidad lo que está dando sí. ese bien raíz en renta tradicional. Lo que te vas a asombrar es que tiene 17 metros cuadrados. Sí. Los Oh metros my cuadrados God. para mí nunca fueron relevantes, Sí, porque es tú dónde plantas esos ladrillos. Volvemos a la exacto. misma teoría. Si yo los hubiera plantado, no sé, en la vía hacia Cajicá, 52 metros cuadrados, pero valía los mismos 188, no Sí, me estaría rentando 2.400.000, ni exacto. mucho menos he ganado esa valorización. Entonces sí hay un proceso de toma de decisión, incluso hasta sencillo, para saber qué voy a recibir. Entonces tú dices, Mabel, pero es que bueno, este apartamento se está pagando solo y el inquilino está pagando todo. Yo no lo voy a dejar así. Voy a empezar a mover la deuda para que la cuota sea pequeño y Sí, para que mi inversionista le quede más dinero, porque la deuda es un vector con el que se juega y simplemente es lo que yo siempre les digo, a los bienes raíces se entra siempre mirando, o sea, es que es en la compra que se gana, o sea, no es después. Entonces tú ganas en la compra porque ya supiste evaluar ese inmueble. Después te apalancas del otro, pero ese dinero tan caro a mí no me sirve, no me sí. va a dar lo que yo espero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mover la deuda para mejorar el gasto y que evidentemente yo no me encargue de nada y que el inquilino se encargue de pagar todo. Eso con respecto pues a la renta tradicional, la renta Airbnb también se puede explorar muy similar, pero pues ahí sí hay que tener Sí, una data más real, porque normalmente la data que muestran son datas y numeritos muy sí. bonitos, Ay, y eso yo lo detesto, cuestiono detesto mucho. el Airbnb. Y acá en Medellín lo odio. O sea, cada vez que cojo un Airbnb es una pesadilla. O sea, son unos fotógrafos increíbles y luego termino en unos ranchos. No, no, ni abate o cojo un Airbnb. Vuelvo a pedirnos ayuda a nosotros, Sí, porque normalmente también depende de la ubicación, pues no, no tendrían por obviamente. qué. No, 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 me han pasado unas que si te cuento te mueres de la risa y cada vez que le doy una oportunidad me pasa algo peor. O sea, hace tal vez un mes me fui para Santa Marta, era un plan de amigos, necesitaba varias habitaciones, fui súper cansona en buscar el lugar, pese a que necesitaba que fuera al lado de un edificio específico que estaban otros amigos, terminó inundado de aguas negras. O sea, casi me muero, la peor pesadilla de mi vida. Y siempre me pasan ese tipo de cosas porque siento que son mal hechos, o sea, los hacen sin educación, convierten una bodega en un apartamento, lo ponen lindo, pero no tienen en cuenta el sistema de agua, el sistema de ventilación, los sonidos, todo. No, la verdad es que odio ese modelo de negocio con toda mi alma y cuando lo he revisado en números también me parece que no tiene tanto sentido y sobre todo que mucha gente se mete de cabeza sin tener ni idea de lo que está haciendo. Por lo que dice el resto. O sea, es Exacto. un negocio que también hay que evaluar a fondo y aquí en Medellín y pues supongo que en Santa Marta, como sociedad colectivamente nos estamos precisamente moviendo para que no pase eso y si sean aptos para, pues, para Sí, que una persona pueda turistear, que no tenga sonido, que esté en una zona pues donde no haya ruido, que tengan todas estas cosas, pues porque también nos cogió esto de sorpresa de tanto turismo, pero claro. ahí nos vamos moviendo y Medellín es una de las ciudades más avanzadas en Airbnb Sí. o en renta hotelera Ay, que hay en Colombia. acá me han pasado unas, o sea, la última que me pasó fue un apartamento para 8 personas
en fotos se veía espectacular, llegamos y la mitad de las habitaciones no tenía ventana. O sea, era un apartamento para 8 personas y el comedor eran 3 sillas con una mesa de este tamaño y era como, ¿qué vamos a hacer acá? Y lo pensamos y nuestra expectativa era, y por el costo, era como vamos a alquilar un PH en el Poblado como en la canción. Entonces lo vimos muy fancy, se veía espectacular. Cuando llegamos, este desastre monumental. Además se fue el agua. No, es que siempre, o sea, yo creo que tengo como una maldición Sí, con o sea, Airbnb. tienes alguna una tendencia, Y ese no lo escogí yo, tengo que decir que no soy yo la de la mala o sea, suerte. siempre hotel. Yo siempre hotel, sí. O sea, cada vez que me voy para un Airbnb salgo mal. Entonces y lo dejé pasar ahorita en Santa Marta y fue como, eso me pasa por cambiar de opinión. Ay, bueno, no, mira, de verdad que me encanta esta conversación, sobre todo porque por lo menos yo llego a una conclusión muy interesante y es que al final la finca raíz se parece más a la bolsa de lo que pensamos. O sea, es cuestión de entender los números, de entender tu expectativa de rentabilidad, de buscar tener el apalancamiento a tu favor, que pues en mi caso yo no invierto con apalancamiento, pero es una muy buena alternativa y de evaluar desde muchos puntos de vista, desde evaluar el lugar en el que está, la cuota que puedes pagar. Entonces al final es un ejercicio de educarse y de educarse muy a fondo. Entonces lo que veo yo es que cuando a una persona le va mal en finca raíz, es como si cogiera y dijera, ay no, pues yo voy a comprar Apple porque yo veo que muchas personas están comprando y se ve como chévere y entonces Así es. meten toda su plata en una sola acción que quizá vieron por ahí en internet, pero pues no vieron el fundamento de qué está pasando con Apple, en dónde está la plata, quién lo está respaldando, qué están haciendo y terminan de cabeza en un proyecto malo igual que les... Igualito, igualito como tú lo acabas de concluir, es una realidad. Yo no sé de acciones y si me meto, por ejemplo, cuando las personas llegan, yo digo, yo no voy a, o sea, no les voy a hablar mal de ninguna inversión porque yo creo que todas se complementan. Yo soy la Sí, profe de bienes raíces y de deuda, entonces es igual como tú lo vas diciendo, e incluso si las personas tienen capital en este momento del ciclo económico que las tasas subieron, las personas deberían quebrar precio, deberían entrar al mercado si hay liquidez muy por debajo de lo que es el exacto. mercado. Entonces, si por ejemplo, esa propiedad yo hubiera entrado por debajo del mercado, no sé, 150 millones y me seguiría dejando lo mismo, porque es que mi sagacidad como inversionista no va a cambiar mis retornos, Exacto. ni mis retornos mensuales, ni mis retornos de valorización. Entonces, también hay como de diferentes tipos de inversionista, el que no tiene nada e invierte sobre planos, que ejemplo soy yo, o el que tiene y simplemente qué hay que hacer, entrar por debajo del mercado, arrasando todo, y ahí es cuando Trump y Kiyosaki pues Sí. les ven sentido a los bienes raíces. Y yo siempre digo, ellos lo único que enseñan en sus libros, uno se gasta, es pedir rebaja o buscar inmuebles con problemas, y yo digo que son personas con Sí. problemas, pero en general es pedir rebaja. Esa es la conclusión más grande de los bienes raíces. Si tú sabes entrar a ellos, te va a dar muy buen dinero. Ok. Bueno, no, pues me encantó la conclusión de este podcast. De verdad que fue una gran conversación. ¿En dónde te pueden seguir para que aprendan a manejar la deuda, para que se apalanquen bien, para que aprendan a buscar buenos proyectos En Mabel Quintero Oficial en todas las redes. en todas las redes? Excelente. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, Gracias a ti. me soñaba esta conversación hace mucho Yo tiempo. también. Eh, Desde que me invitaste, yo, ay, que mira decir, Juli. ahora me va a corchar. No, yo sé que tú eres una persona Sí. muy amorosa, pero pues ella y yo ya habíamos tenido pues Sí. conversaciones donde yo sabía que ella no quería la finca raíz, pero yo sabía que algo lindo iba a salir de acá. No, y algo que yo creo que es fundamental de un buen inversionista es siempre estar abierto a buenas alternativas, porque al final el dinero se mueve a donde está creciendo y siempre se encuentran buenas alternativas y lo importante ahí es tener muy claro cuáles son las metas, cuáles son los retornos, entender muy bien los números y como acabamos de ver en todo esto, pues al final es una inversión que hay que dedicarle una capacitación detrás y no hacerlo como con los ojitos cerrados, ¿no? Ujú.
Bueno, muchísimas gracias. Este fue un episodio más de La Pregunta del Millón podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Amabel Quintero, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.